¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Vamos a comenzar con el último tutorial para realizar a la bella Blancanieves. En el tutorial pasado habíamos realizado el vestido, pero nos faltaban algunos detalles, como esas detalles en rojo de las manguitas y algunas otras cosas más que nos hicieron falta en el vestido. Vamos a hacer también el moño y los zapatos. Ya nos falta muy poquito, así es que vamos a terminar de realizarla. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones. También mándenme todos sus comentarios, yo siempre los recibo y siempre los respondo, y compartan con todo el mundo el canal. Por favor, ayúdenme con todo eso. Si por primera vez están viendo este tutorial y quieren realizar a esta princesa o cualquier otra que vamos a hacer en el canal, vayan al cuerpo base que tenemos aquí mismo en el canal. Con ese cuerpo base vamos a hacer a todas las princesas, y pues con ese hemos hecho muchos proyectos y pueden ustedes hacer sus propios proyectos. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link del cuerpo base y de la sirenita, que fue la primer princesa que hicimos. También les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados, que yo estaré muy feliz de compartir esas fotografías en el canal. Comenzamos. Miren, amigas, vamos a realizar este detalle que llevan las manguitas, este detalle en color rojo. Van a ensartar su aguja lanera con material de color rojo. La verdad es que se usa muy poquito, se hace muy fácil y muy rápido. Van a tomar la manguita, miren, esta es la parte de abajo. Vamos a colocar este detalle primero justo en la parte de arriba de la manguita. Van a introducir su hebra de su aguja lanera de esta forma. Yo la voy a introducir más arribita, como a la mitad del punto. ¿Ven? No abajo ni arriba, como a la mitad del punto. De allí voy a empezar a hacer hilvanes, a hilvanar. Me voy a subir, no hasta acá, también como que a la mitad del último punto, miren. A la mitad o abajito, pues donde ustedes quieran. Y vamos a empezar aquí a hilvanar, amigas. Nos regresamos a donde entramos inicialmente, exactamente a donde entramos inicialmente, y jalamos la hebra, pero no la jalen por completo. Dejen que quede flojita, que forme como especie de arquito y no vaya a quedar tan derecho, que quede ese como especie de arquito. Vuelven a subir y vuelven a entrar por debajo. Vamos a estar trabajando siempre en los mismos puntos donde entramos y salimos. Aquí van a jalar también, pero igualmente traten de que quede así como redondito, que no quede el derecho esa hebra, y van a dar aquí ahora por dentro otras dos puntaditas, miren. Otra vez en el mismo punto arriba y otra vez en el mismo punto abajo. Ahora sí van a jalar un poquitito más. Lo que estamos pretendiendo, que ese huequito que quedó en medio quede relleno, que se rellene con la misma hebra. Miren, acomoden ustedes bien para que quede bien parejito y jalan, ¿ven? Ya como que nada más nos queda ahí un huequito. Vamos a entrar a introducir la aguja. Yo creo que ya eso es suficiente. La voy a sacar por acá. Voy a ver cómo quedó, y si así me gusta ya así la dejo. ¿Ven? Ahí quedó, amigas. ¿Vieron qué fácil y qué rápido? Ya lo único que van a hacer es por dentro hacer un nudito para perder esta hebra de color rojo que nos quedó aquí. Miren qué bonito quedó. Bueno, no vamos a rematar, vamos a recorrernos y vamos a hacer otro de este lado. Ustedes vayan tratando de ubicar que queden lo más parejitas posibles. Vamos a hacer lo mismo, ¿ven? Yo puse 6.
Ustedes traten de que queden bien repartidas, que no se vean con muy raras, y vamos a hacer 6 en cada manga. Miren, vamos ahora a realizar el detalle aquí que se hace muy fácil en la parte alta del vestido. Pues vamos a introducir la hebra de color blanco, hacemos una cadena y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y nos vamos a ir haciendo puntos bajos en todo el contorno, amigas. Aquí de la parte alta del vestido. Este es solo un detalle, amigas. Ya ven que Blancanieves tiene aquí como que un cuello muy grande en color blanco. Pues aquí le vamos a hacer solo un detalle, amigas, para que el vestido se le pueda quitar y se le pueda poner. Nos vamos a ir haciendo esto. Ahí vamos a ir perdiendo la hebra de color blanco conforme vamos avanzando. Y vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta, amigas. Hasta que quede este detallito en la parte alta del vestidito, amigas. Solo puntos bajos. Miren, aquí ya llegué al final. Volví a hacer un cambio de color ahora a color azul rey. Y voy a hacer un punto bajo. Ya saben, hacen una cadena y luego allí mismo un punto bajo. Aquí quedó el cambio. Si ven ustedes, ya coloqué aquí los botones. Le puse 2. Pueden ustedes conseguir botones más pequeños o del tamaño que ustedes quieran. Una vez que hicieron ese primer punto bajo, van a hacer cuantas cadenas sean necesarias para realizar el ojal. Este va a ser el ojal. Entonces aquí voy a realizar yo 6 cadenas, que son las que calculé que me van a servir para abrochar el vestido. Muy bien, voy a terminar de realizar esas cadenas. Miren, terminé de realizar esas cadenas. Yo ya verifiqué que el botón queda perfecto. El ojal no queda ni grande ni chico. En el mismo punto donde entré, ahí voy a hacer un punto deslizado. Y así va a quedar realizado el ojal. ¿Ven? Voy perdiendo la hebra blanca que me sobró aquí. Y perdiendo esas hebras me voy a ir hacia abajo haciendo puntos bajos. Esto es para dar una terminación que se va a ver muy bonita en esta parte del vestidito de nuestra bella Blancanieves. Vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a la altura del segundo botón. Aquí se viene como que la hebrita de color blanco. Ya la voy a cortar. De todas maneras, yo creo que ya la perdimos lo suficiente. Aquí voy a cortar, amigas. Muy bien. Nos vamos a seguir. Por ahí quedó una hebrita de color azul. La corto más adelante, Repito, vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar a la altura del segundo botón. Una vez que estén allí, van a volver a hacer cadenas las suficientes para que que quede bien elaborado el ojal, que no quede demasiado grande ni demasiado chico. Lo suficiente para que cierre perfectamente y se vea bonita y estético este vestidito. Así vamos avanzando. ¿Ven? Aquí ya llegué al segundo ojal, perdón, al segundo botón. Ahora voy a hacer las cadenas. Si recuerdan, arriba hice 6, voy a hacer aquí 6 también. Ustedes van a hacer las cadenas cuantas sean necesarias dependiendo del tamaño del botón que hayan colocado. También si quieren colocar los botones en color amarillo, también yo creo que se vería bonito. También unos botones más pequeños tal vez se verían también más bonitos. Eso ya es a gusto de cada quien, amigas. También debemos pensar en las niñas, que no se les dificulte tanto abrochar el vestido de la muñequita. Ya una niña muy pequeña pues le va a costar trabajo, ¿no? Las niñas muy pequeñas no pueden, van a necesitar la ayuda de su mami. Y vamos a seguir, amigas. Una vez que hicimos ya el segundo ojal, recuerden, hacen las cadenas. Una vez que tienen las suficientes, ahí en el mismo punto van a hacer punto deslizado y se van a seguir haciendo puntos bajos en todo el contorno. Miren, aquí yo ya llegué abajo. Exactamente abajo también hice un punto bajo. Ya estoy ubicada del otro lado y ahora me voy a ir aquí subiendo con puntos bajos. Ahí está el botón, pero pues no estorba. A mí no me estorba, ¿no? Entonces puedo irme subiendo ahí sin problema, haciendo mis puntitos bajos hasta llegar a la parte de arriba. Una vez que llegue arriba, simplemente voy a perder, amigas.
Miren, aquí ya llegué a la parte de arriba, ya corté la hebra, la perdemos en un momento, pero miren qué bien quedó. Quedó, el ojalito quedó exactamente del tamaño que nosotros queremos. No cuesta trabajo abrocharlo, pero tampoco se ve que el vestido se abra. Miren, quedó muy muy bien, amigas. En un momento pierdo esa hebra, pero así es como nos habrá quedado terminado el vestido. Vamos a colocarle el vestido a Blancanieves para que vean ustedes lo bonito que se le ve el vestidito, amigas. Vean, debe quedar un tanto ceñido, no le debe de quedar tan grande. Yo siento que quedó a la medida. Vamos a ver. Miren, para colocar aquí la manguita debe de quedar colocada pues justa, porque si lo hacemos muy grande se ve feo. Entonces vamos a ayudarnos con nuestro mismo crochet, con un bolígrafo, con algo que tengan a la mano para hacer un poquitín más grande la manguita y la manita entre sin problemas. Vean, ahí va entrando, ahí va entrando. Tal vez no sea así tan súper fácil meterlo. Si quieren ayudarse con el crochet para jalarlo hacia afuera está bien, pero es que tampoco podemos dejarlo muy grande porque se ve feo, amigas. Miren, aquí me voy a ayudar con el crochet, nomás le voy a dar un pequeño jaloncito y ahí va a salir el bracito, ¿ven? No es difícil, pero no podemos dejar esta parte de la manga muy grande porque se ve mal, se ve feo. Y aparte pues sus manitas se le tienen que ver bien formaditas, porque también hay estilos, ¿no? Pero este tipo de cuerpo base pues se le notan las manitas, ¿no? Miren, aquí ya agrandé la manguita para que entre el bracito. Vamos a introducirlo. Ahí está. Aquí ya fue más fácil, ¿ven? No es nada difícil, amigas. Y así la manguita le va a dar una vista muy muy bonita, ¿ven? Para que no le quede toda grande y toda floja y toda, decimos toda aguada. Amigas, ahorita miren, acabo de descubrir este hilo que se me olvidó quitarlo hace rato. Lo cortamos de una vez. De esos que íbamos perdiendo, por ahí van quedando. Déjenme acomodar el vestidito, amigas, y así es como le va a quedar, vean. Le quedó perfecto, amigas, vean ustedes. Le quedó muy bien el vestidito, ¿ven? Así es como se ve nuestra bellísima Blancanieves. ¿Cómo ven, amigas? Espero que les esté gustando. Dejen alejar un poco mi cámara para que la puedan ver. Miren qué bonita, amigas. Ojalá que también a ustedes les esté gustando. Vean. Muy bien, amigas. Pues ya nos faltan pocos detalles. Ya solamente nos faltan los zapatitos y nos falta el moño de la cabeza. Miren. Aquí ya acomodé un poquito mejor el vestido, que las mangas las tenía como muy abajo. Y véanla. Espero que a ustedes les esté gustando tanto como a mí. Aquí les presento ya todo el vestido terminado. Si quieren ponerle 3 botones, está muy muy bien. Miren, para hacer los zapatitos de Blancanieves vamos a usar hebra de color amarillo y en la primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos, un anillo mágico, perdón, y en el anillo mágico van a ser 6 puntos bajos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 van a ser 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, y en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Es lo que tengo hasta ahorita. Es lo mismo que hicimos en el piecito. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero esta vuelta la vamos a realizar en medios puntos altos. Aquí ya llevo 2 medios puntos altos. Esto va a ayudar a que esté un poquitín más grande que el piecito y le quede bien justito su zapatito. Entonces aquí ya llevo 2 medios puntos altos y ahora voy a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Miren, voy a realizar esto durante toda la vuelta. Recuerden, deben de terminar con 24 puntos. Así es como habrá quedado el zapatito, vean.
Muy bien, en la siguiente vuelta, que es la número 5, vamos a realizar un punto bajo. En cada punto bajo ya van a ser puntos bajos, ¿eh? Aquí ya van a ser puntos bajos, uno en cada punto, pero en bucle trasero. Y en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, pero ya lo haremos en bucles normales. Esto va a ayudar a que el bucle trasero ayuda a que él empiece a dar forma de zapato. Pero aquí ya vamos en esta vuelta que es la 6 en la que vamos a hacer bucles normales. Muy bien. En la vuelta número 7 lo que vamos a hacer son 6 disminuciones continuas. Nos restarán 12 puntos, los realizamos y terminaríamos la vuelta con 18 puntos bajos. Es así como nos habrá quedado terminado el zapatito. Se hace súper rápido. Ya simplemente vamos a hacer un punto deslizado y vamos a dejar hebra larga. Aprietan, aprietan, aprietan y dejan hebra larga suficiente para que puedan ensartar su aguja lanera y perder esa hebrita por dentro del zapatito. Miren, aquí está la hebra, ya nada más con su aguja lanera van a hacer un nudo por dentro y van a perder. Vamos a hacer ahora los moñitos de los zapatitos. Vamos a hacer también 2 moñitos. Hacen un anillo mágico. Ya sabemos hacerlo. Y van a hacer 2 cadenas. Aquí va 1 y 2. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos. Aquí va 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 cadenas. Aquí hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer nuevamente 2 cadenas. 1 y 2. 3 medios puntos altos. Perdón, amigas, 2 cadenas, ¿eh? Vamos a hacer 3 medios puntos altos. Aquí va 1. 2 y 3. Hacemos 2 cadenas. 1 y 2 y hacemos un punto deslizado. Y eso es todo, amigas. Aprietan bien, van a cerrar el anillo mágico. Cierran bien, bien su anillo mágico. Bien, bien apretadito, apretadito. Y van a dejar hebra no tan larga porque el moño es muy pequeño, pero esta hebrita nos va a ayudar a formar el moño. Estas hebras que nos quedaron aquí las vamos a ir enredando de esta forma en la parte central del moñito. Fíjense que queden bien, bien centrado estas hebritas, bien centradas, porque un poquitito que nos vamos de lado y ya se nota mucho porque el moño es muy pequeño. Si ven, solo le di 2 vueltecitas, repito, por lo mismo de que el moño es muy pequeño. Y lo que vamos a hacer ahora es pegar al zapatito. Vamos a colocar aquí una gotita de silicón en la parte de atrás del moñito y la vamos a pegar al zapatito. Déjenme que baje mi silicón porque la botella ya no tiene mucho y tarda en bajar. Miren, aquí en la parte de atrás colocamos la gotita de silicón. Ahí está, no demasiado, amigas, porque les repito, es muy pequeño el moñito. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a colocar el moñito al zapatito. De esta forma. Así, esta Blancanieves tiene sus zapatitos de color amarillo con un moñito al frente. ¿Ven? Así es como va a quedar. Se hace súper rápido, súper fácil. Muy bien, vamos a colocarle los zapatitos a la bella Blancanieves. Si les queda un poco chico, solo tienen que jalar un poquito y ya. Mejor que quede un poco chicos para que no se le caigan tan fácilmente. Si sienten que se les caen muy fácilmente, tienen la opción de poner un poquito de silicón en la parte de adentro, en la suela, en la parte de adentro, para que ya quede fijo el zapatito. Y miren, aquí está ya con sus zapatitos. Estamos a punto de finalizar, amigas. Ya solo nos falta el moño, ya solo nos falta el moño. Así es que ahí la llevamos. Creo que va quedando muy bella. Espero que a ustedes también les esté gustando. ¿Ven? La muñequita es articulada. Pueden acomodarla como ustedes quieran. Hasta incluso se puede sentar. Vamos a realizar el moño de Blancanieves.
Miren, para realizar el moño van a comenzar haciendo cadenas. Con nuestra hebra de color rojo haremos 30 cadenas. Una vez que tienen las 30 cadenas, vamos a cerrar con mucho cuidado de que no se vaya a torcer. Fíjense, agárrenla muy bien que no se vaya a torcer y la van a girar de esta manera para cerrar esas cadenas. Nos metemos en el primer punto, en la primera cadena que hicimos, introducimos el crochet y vamos a hacer allí un punto deslizado. Esto va a ser solo para cerrar las cadenas. Levantamos con una cadena y vamos a hacer 30 puntos bajos. Miren, así quedó. Vamos a ubicarnos en el primer punto, hacemos punto deslizado, levantamos con una cadena y de las vueltas 3 a las 6 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 6 con 30 puntos, pero en bucle trasero. ¿Ven? Así como están viendo, todo en bucle trasero. Así es como va a quedar, amigas. Ya lo único que hacen con las mismas hebritas del moño, van a dar vueltas para formar el moño, amigas. Aquí dan vueltas y una vez que la tengan lista ya simplemente, no vayan a cortar la hebra porque yo sí la corté, ya nada más por detrás lo fijan, hacen un nudo fuerte para que no se deshaga y la van a coser a la cabeza como están viendo conmigo. Miren, yo tuve que ensartar de nuevo mi aguja lanera, pero no, ustedes una vez que hayan fijado por detrás, aquí miren, aquí terminaron de enredar, hacen 2 o 3 nuditos y con la misma hebra van a coser en la parte alta de la cabecita de Blancanieves. Yo como la corté, voy a tener que introducir así la hebra, pero bueno, no importa. Se van a meter por acá abajo, vean. Ya que ubicaron bien dónde van a querer el moño, ahí es donde van a empezar a dar puntadas, vean. Vuelvo a entrar donde entré, traten de entrar hasta la cabeza, no solo en la peluquita, hasta la cabeza. Ya una vez que salió, miren, y van a volver a entrar por la parte de aquí, ven, donde hicimos varias vueltas para formar el moño. Y aquí van a dar tantas vueltas como ustedes quieran hasta que se sientan seguras de que ya quedó fija. Vamos a entrar de nuevo, ya por última vez. Yo creo que con esta ya va a quedar bien fija, ya no tengo problema. Si tienen algún huequito en el pelo como el que ven ahí, pues simplemente lo acomodan y ya eso es todo. Si se sienten más seguros y quieren colocar un poquito de silicón para que no se mueva el pelito, está muy bien, amigas. Pero esos huecos no representan ningún problema, simplemente acomodamos el pelo o incluso podemos fijarlos con silicón. Aquí yo ya terminé, amigas, ya nada más voy a dar aquí una puntadita para fijar. Voy a hacer aquí un nudo para fijar. Sí lo voy a hacer así como más superficial, aquí no necesito entrar hasta la cabeza. Fuerte. Y vamos a entrar y en cualquier punto de la cabeza vamos a perder la hebra. Miren, por ahí voy a salir para perder mi hebra. Y ya, eso es todo. Ya nada más vamos a cortar el sobrantito y que el moño quedó listo. Así es que creo que hemos terminado a la bella Blancanieves. Es un proyecto hermoso. Espero que les haya gustado mucho. La verdad que yo me sentí muy contenta con la realización de la bella Blancanieves. Miren su moño. Nos vemos pronto, amigas.